Revelado el increíble cambio, Mecánico Negro cumple reto y transforma su destino en 30 días. Miguel se encontraba de pie frente al motor oxidado que había prometido recuperar, un símbolo de sus propias luchas y frustraciones. Su pequeño taller en La Habana, alguna vez un lugar de esperanza, ahora era una prisión de desilusión, lleno de piezas desgastadas y sueños marchitos. Cada día se convertía en una batalla, no solo contra el desgaste de los autos que reparaba, sino contra el silencio aplastante de la desigualdad que lo rodeaba. Sabe que hay que salir adelante, pero ¿cómo? La presión económica lo ahogaba. Su madre, viuda y enferma, y su hermano menor dependían de él. Miguel sentía que su propio futuro se desvanecía delante de sus ojos, mientras las posibilidades de mejora parecían tan distantes como las estrellas. Su piel, oscura como la noche, lo marcaba en un sistema que no parece tener sitio para él. La sombra del prejuicio racial lo seguía como un eco constante, le recordaba que, sin importar su talento, nunca sería lo suficientemente bueno. Cada cliente que entraba al taller parecía llevar consigo el peso de esa mirada crítica, y él, atrapado en las cadenas de la invisibilidad, dudaba de su valía. Pero aquel día, un rumor rompió la monotonía, un reto de transformación personal. 30 días para cambiar tu vida. 30 días para demostrar lo que vales. En medio de su escepticismo, algo en su interior se iluminó. La idea de un futuro mejor, no solo para él, sino para su familia, se aferró a su corazón. Sin embargo, las voces de sus amigos resonaban en su mente, llenas de dudas y advertencias. ¿Realmente podría? ¿Estaba listo para embarcarse en este camino incierto? Miguel se sintió atrapado entre el deseo de buscar algo más y el miedo que lo mantenía anclado en la mediocridad. Un viejo mentor, un mecánico de renombre que había visto todo, le ofreció su orientación, a pesar de saber lo difícil que sería. Su voz, cargada de sabiduría y escepticismo, le decía que su talento no solo radicaba en reparar motores, sino en compartir su conocimiento. Pero, ¿y si fracasaba? Su mente aceleraba, y un sudor frío caía por su frente. Cada pequeño avance que lograba en su taller se convertía en un destello de luz, aunque la sombra de la presión económica lo oprimía. El juicio de los vecinos se sentía como un peso extra en sus hombros. ¿Valía la pena el esfuerzo? ¿Podía realmente salir del círculo de desesperanza? El eco de esos pensamientos lo atormentaba, incluso mientras sus manos trabajaban. Empezaba a convencerse de que cada cliente que se marchaba con una sonrisa era una pequeña victoria, un paso hacia lo que deseaba. La competencia local se acercaba, y con ella, la realidad de su mayor desafío. La angustia lo envolvía mientras se preparaba. Sabía que se jugaba más que solo el reconocimiento, se trataba de recuperar la dignidad que la vida le había negado. Pero lo que debería ser un momento de emoción se tornaba en una carga abrumadora. Al mirar el taller, se enfrentaba a una revelación dolorosa, no solo competiría contra su antiguo rival, era un combate contra las limitaciones que el sistema había impuesto sobre él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con cada día que pasaba, el peso de la incertidumbre se hacía más y más pesado. Miguel respiraba profundamente, aferrando la esperanza a su pecho. El taller, aunque envejecido, empezaba a cobrar vida. Las ilusiones de mejorar renacían, pero la angustia lo perseguía. La noche de la competencia se acercaba, y con ella, el terror de lo desconocido. Se encontraba frente a su futuro,
a punto de afrontar su mayor desafío, pero el eco de sus dudas resonaba ensordecedor. ¿Sería suficiente? ¿Lograría romper el silencio que lo había reprimido toda su vida? Miguel se despertó con el zumbido del despertador. La luz del día intentaba colarse a través de las rendijas de las ventanas del taller. Era el último día antes de la competencia, y su mente rebosaba de pensamientos frenéticos. La presión se sentía como una cuerda cada vez más tensa, lista para romperse. Había dedicado cada hora de los últimos días a preparar su mejor trabajo, pero la sombra de la incertidumbre lo envolvía como una niebla densa. Al pasar por la puerta del taller, miró su reflejo en el vidrio y se vio a sí mismo, un hombre agotado, pero con una chispa de determinación en sus ojos. Durante días había rebatido su propio miedo con preguntas. ¿Era solo un mecánico? O, tal vez, podía ser el catalizador de un cambio significativo en su vida y la de su familia. Si dejaba que el miedo le ganara, todo lo que había luchado por construir se desmoronaría. Se sentó en la vieja silla de su escritorio, con una hoja en blanco frente a él. Decidió que escribir sería un acto simbólico de confrontación. Comenzó a plasmar sus pensamientos, sus sueños, y cada pequeño logro que había experimentado en las últimas semanas. Cada palabra era un intento de despojarse de la autoduda que lo había acompañado demasiado tiempo. Era una forma de regalarse confianza en un día crucial. El taller comenzó a llenarse con el aroma del aceite y el sonido familiar de herramientas sonando, un ritmo que para él era como música. Cada cliente que entraba no solo representaba una oportunidad, sino una especie de medida de su progreso, de lo lejos que había llegado. Con cada interacción, Miguel comenzó a notar cómo su actitud impactaba positivamente a quienes le rodeaban. Empezaba a transformar el silencio opresor en diálogos llenos de posibilidades, y eso le otorgaba un poder nuevo. Cuando llegó la tarde, miró al motor que había prometido recuperar, el mismo que había representado sus fracasos. Sin embargo, ahora lo veía diferente. No era solo un motor oxidado, era una posibilidad renovada, un símbolo de resiliencia. Miguel comenzó a trabajar en él con nuevas energías, desarmó, limpió, volvió a armar cada pieza con una dedicación que alguna vez pensó que había perdido. Sin embargo, la sombra del rival se cernía sobre su mente. Tenía que enfrentar a un hombre que había logrado atraer a los clientes con su carisma y talento, pero eso no le restaría valor a su propio trabajo. Más bien, Miguel decidió que iba a esforzarse por demostrar no solo su destreza en la mecánica, sino la calidad de lo que hacía. Se había planteado algo importante, sería su autenticidad frente a la superficialidad de la competencia. Al atardecer, después de una larga jornada, Miguel decidió salir a caminar por las calles de La Habana. El aire fresco lo llenó de nuevas esperanzas. Cada paso lo acercaba un poco más al momento decisivo. Reflexionaba sobre lo que realmente estaba en juego. No era solo la competencia, era la oportunidad de desafiar a los que, como él, se habían sentido invisibles. Cuando regresó al taller, el reloj marcaba la medianoche. Todo lo que había acumulado en su interior cobraba relevancia. Su mente siguió girando, enfrentando la realidad de lo que iba a suceder al día siguiente. Esta era su oportunidad de dar un paso gigantesco hacia su transformación. Tomó un lápiz y escribió en el papel que había dejado en la mesa: no tengo miedo de ser visto. Era un mantra, una declaración de intenciones que lo prepararía para lo que estaba por venir. Se sentó en silencio, preparándose para el día. El momento en que finalmente se enfrentara a su rival se acercaba, y con él, la posibilidad de un cambio revolucionario en su vida. Pero, a medida que se establecía en sus pensamientos, algo dentro de él comenzó a cuestionar su enfoque. ¿Qué pasaría si el verdadero reto era aún más grande de lo que había imaginado? ¿Y si su destino no solo dependía de ganar, sino de este camino que había decidido emprender? Con el primer rayo de sol, Miguel sintió que la hora de la verdad había llegado. Se levantó con un propósito renovado. El día no sería solo un enfrentamiento contra su rival, sino un viaje hacia su propio autodescubrimiento.
Al observarse en el espejo, esbozó una sonrisa casi imperceptible. No era solo un mecánico, se estaba convirtiendo en algo más que eso. Con el taller iluminado por la luz dorada de la mañana, se dispuso a trabajar una última vez en el motor. A cada giro de la herramienta, atendía el pulso acelerado de su interior. Lo que antes fue un símbolo de sus fracasos, ahora vibraba con la esencia de su esfuerzo y determinación. Podía sentir como un nuevo nivel de confianza emergía con cada engranaje que colocaba. Había aprendido a fabricar su propio éxito, a añadir capas de experticia a su arte. Mientras sus manos se movían con precisión meticulosa, su mente se llenaba de preguntas que desafiaban su propia identidad. ¿Era suficiente lo que había logrado? ¿Podría sostener lo que había descubierto sobre sí mismo en un momento de tanta presión? Esas dudas, antes paralizantes, empezaban a transformarse en un combustible, empujándolo hacia adelante. Tenía como aliado su pasión y su dedicación, no solo a la mecánica, sino a ser él mismo sin disculpas. La mañana se tornó un vaivén de emociones. La llegada de los clientes era un recordatorio constante de su realidad y de lo valioso que se había vuelto su trabajo. Sin embargo, al interactuar con cada uno de ellos, Miguel comenzó a entender una lección vital: el éxito no estaba definido únicamente por las victorias visibles, sino también por la conexión que establecía entre su labor y quienes la apreciaban. Sus manos se llenaban de grasa y aceite, pero su corazón se llenaba de gratitud. El tiempo pasó, y el gran momento se acercaba. Miguel ajustó su camisa, sintiendo que aquellos pequeños detalles reflejaban mucho más que apariencia. Era una declaración de su preparación. A medida que descendía por las escaleras del taller, notó algo que antes no había visto: su entorno había cambiado. Las sombras de desconfianza y miedo estaban siendo reemplazadas por la luz de nuevas posibilidades. La transformación que había buscado en su vida no solo era física, era un cambio interno que resonaba en la forma en que se percibía a sí mismo. Ya en el lugar del evento, la atmósfera era eléctrica y palpitante. No podía ignorar el terror que le provocaba estar allí. Aún así, se obligó a recordar que cada paso lo había llevado a este instante. La competencia era feroz, pero él se había preparado para esto. La voz interna que antes le decía no eres suficiente ahora retumbaba: tú puedes. Pero una parte de él aún se sentía atada al miedo del juicio ajeno. Mientras escuchaba las presentaciones de sus contrincantes, no podía evitar compararse con ellos, y esta vez la inseguridad la llevaba al extremo. El fuego competitivo comenzaba a quemar más fuerte, y en medio de la multitud y el alboroto, Miguel se encontró cuestionándose de nuevo: ¿cuál era su verdadero objetivo aquí? ¿Probarse a sí mismo o al mundo que lo observaba? La contestación llegó en un instante revelador. No se trataba de ganar un trofeo, sino de desafiarse a sí mismo, de dar un paso adelante en su evolución. La competencia sería la prueba de que el hombre frente al espejo no era un espejismo, sino un reflejo claro de su nueva realidad. Sin embargo, en ese preciso instante, se dio cuenta de que había algo más de lo que había imaginado en este enfrentamiento: la inquietante certeza de que su rival no solo era un competidor, sino un espejo de sus propios temores, se apoderó de él. ¿Estaba dispuesto a cambiar su narrativa? Miguel respiró hondo y se preparó para dar el paso que podría cambiar su destino, pero en el fondo de su mente aún resonaba una pregunta inquietante: ¿hasta qué punto estaba dispuesto a ir para descubrir quién realmente era? Miguel se sintió invadido por una oleada de sensaciones. En ese breve momento antes de que comenzara la competición, el mundo parecía detenerse. La multitud a su alrededor se convertía en un murmullo distante, un fondo que apenas registraba mientras su mente se enfocaba en las múltiples capas de su propio ser. Era como si estuviera en un campo de batalla interno, donde se libraban batallas entre la duda y la determinación. El reto no solo sería un enfrentamiento técnico, era su voluntad personal, su deseo de crecer y confrontar las sombras que lo habían acechado durante tanto tiempo. Se acercó a la mesa donde se encontraba su motor, el que había trabajado con esmero, el que simbolizaba su esfuerzo. Allí,
cada tornillo ajustado, cada herramienta utilizada era testimonio de una transformación más allá de lo físico. No se trataba solo de completar una tarea, se trataba de demostrar ante sí mismo que era capaz de superar no solo la adversidad externa, sino sus propias limitaciones internas. Miguel se sumergió en cada pequeño detalle como si fuera a ejecutar la melodía de su vida. La mecánica se convirtió en su lenguaje, un código que hablaba de crecimiento y autonomía. En el fondo de su mente, la voz crítica que le solía hacer dudar comenzó a desvanecerse. Miguel la confrontó al instante: tú no me defines. Esta vez, estoy aquí para demostrarme que soy más fuerte. La autoconfianza empezó a surgir entre los miedos, y al inhalar profundamente ese aire enrarecido, sintió como su cuerpo se llenaba de fuerza. En contraste, su rival, un competidor reconocido por todos, acudía engalanado en su vasta experiencia. Sin embargo, en ese momento, Miguel reconoció algo que nunca hubiera esperado: admiración, no envidia. Aquel hombre había recorrido un camino de esfuerzo similar al suyo. El inicio de la prueba marcó el final de las dudas. A medida que las horas avanzaban, sus manos trabajaban de manera casi automática, como si un mecanismo interno hubiera sido soltado. Eso sí, los desafíos apenas comenzaban a surgir: errores inesperados, problemas de función, y esos momentos de incertidumbre empezaron a asediarlo. Fue ahí cuando comprendió unas verdades fundamentales: cada error era una oportunidad disfrazada. Por cada contratiempo, en lugar de rendirse o angustiarse, buscaba soluciones. El foco se mantenía en el proceso, no en el resultado, y poco a poco, el temor fue cediendo ante la confianza. Cuando la prueba final llegó, Miguel no se sintió como el mismo hombre que había llegado esa mañana. Observó a su rival, luego su motor, y supo que la batalla era cada vez más feroz. Sin embargo, no se dejaba amedrentar. Las lecciones se entrelazaban en su mente: no se trataba de ser el mejor, sino de dar lo mejor de sí mismo, de permanecer fiel a su crecimiento, y así, al finalizar la competición, el aplauso retumbó en el aire. Miguel se sintió invadido por una mezcla de emoción y alivio. Aunque no supiera si había ganado o perdido, al mirar a su interior, supo que había alcanzado un triunfo personal inestimable. No obstante, la voz de su rival resonaba en su mente, reafirmando que la competencia era solo el primer paso de un camino mucho más largo. Lo que no imaginaba era la sorpresa que le esperaba al finalizar el evento. Se acercó un mentor inesperado, alguien que había estado observándolo desde el inicio y ahora, con la mirada profunda de alguien que había recorrido su propia senda, le hizo la oferta que cambiaría su vida por completo. ¿Aceptar la guía de alguien que podía empoderar su evolución aún más? ¿Podría esto ser la clave para escalar al siguiente nivel? La incertidumbre acechaba nuevamente su mente, pero al mismo tiempo, su corazón latía más fuerte que nunca. La propuesta del mentor vibraba en el aire como una chispa. Miguel sintió que se le abría un abismo de oportunidades. Aquel hombre, con su porte sereno y mirada contemplativa, parecía haber leído cada capítulo de su lucha. Michel, presentó, rompiendo el silencio: he visto tu trabajo, y más importante aún, he visto cómo enfrentas tus demonios. Quiero ayudarte a transformar tu pasión en algo más grande. Miguel sintió una mezcla de emoción y recelo. La oferta resonaba en su interior, pero también dejaba brotar un nuevo conjunto de preguntas. ¿Estaba preparado para aceptar ayuda? Aceptar asistencia implicaba vulnerabilidad, pero a la vez era una oportunidad invaluable para crecer. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué quieres lograr en estos próximos 30 días? Inquirió Michel, sacando a Miguel de su cavilación. Quiero ser mejor mecánico, pero también quiero ser más fuerte mentalmente. No solo quiero competir, quiero superarme cada día, afirmó, sintiendo que cada palabra era un compromiso consigo mismo. Michel asintió, y una sonrisa se asomó en su rostro. Entonces empecemos. Te propondré metas diarias.
Lo que consiga el siguiente nivel será el resultado de tu disciplina y dedicación. Los días siguientes se transformaron en un torbellino de aprendizaje y autodescubrimiento. Miguel se sumergió en un rigor que no había conocido antes. Cada mañana, antes del amanecer, hallaba en el taller esa intimidad que parecía tan distante en su juventud. Los ruidos de las herramientas y el olor del aceite se convirtieron en su contexto habitual, su refugio. Sin embargo, ahora había una estructura. Los pequeños ajustes técnicos eran acompañados de ejercicios mentales que lo hacían cuestionar cada acción. El primer desafío que Michel le lanzó fue claro: identifica un área de mejora en tu técnica y trabaja en ella sin descanso. Miguel decidió enfocarse en la precisión de su ensamblaje. Cada día, ajustaba, desarmaba, volvía a armar. La fatiga se instaló en su cuerpo, pero también la tenacidad. En cada movimiento, hallaba un eco de sus propios temores. Esto es demasiado difícil, susurraba la voz negativa, pero Miguel la enfrentó. El desafío está aquí para forjarme, respondió en voz alta, retando a su propia mente. A medida que las semanas avanzaban, su confianza creció. Cada fallo inicial se convertía en un peldaño de una escalera interminable hacia la autoeficacia. Con cada motor que reparaba, sentía que también estaba reparando partes de sí mismo. Ajustaba el carburador y ajustaba su autoestima, apretaba un tornillo y apretaba sus propias dudas. Este proceso lo llevó a confrontar no solo su habilidad, sino su percepción de quién era. La última semana antes de que culminara el periodo de 30 días fue la más intensa. Miguel no solo entrenaba su técnica, sino también su mente. Consideró que todos los conocimientos adquiridos eran similares a los engranajes de una máquina, necesitaban encajar a la perfección para que todo funcionara. Una conversación profunda con Michel lo llevó a reflexionar sobre su visión a largo plazo. ¿Ahí ves tu camino?, le preguntó. Esa simple pregunta desnudó un dilema interno. ¿Qué representa para él el crecimiento? No solo se trataba de ser un mejor mecánico, sino de encontrar su propósito real. Entonces, en una reunión, Michel le hizo una propuesta que catapultó sus expectativas. Una competición más difícil te espera. No será solo un reto técnico, será un reflejo de todo lo que has aprendido este mes. ¿Estás listo para enfrentarlo? Miguel sintió que el corazón le latía fuertemente. Había una mezcla de ansiedad y emoción, pero al mismo tiempo, ese impulso de avanzar, de salir de su zona de confort. Sin embargo, también comprendió que el verdadero reto no sería solo el próximo evento, sino la decisión que ahora se avecinaba. ¿Habría aprendido lo suficiente para hacer frente a su temor más grande a la hora de la verdad? ¿Podía realmente desafiar a aquellos que siempre lo habían visto como un simple competidor? Su mente se nubló momentáneamente ante la posibilidad de fracaso, y la pregunta lo persiguió. ¿Qué haría Miguel cuando el momento decisivo llegara? La ansiedad se convirtió en su sombra durante los días previos a la competición. Cada vez que Miguel se asomaba al taller, la misma interrogante, gruesa y pesada, pesaba sobre sus hombros. ¿Él era realmente suficiente? La rutina establecida había moldeado sus habilidades mecánicas, pero en lo profundo de su ser, los ecos de su inseguridad seguían resonando. Mientras trabajaba en su último motor, se dio cuenta de que el ruido del taladro que perforaba la chapa eran solo una fragmentación del propio ruido interno que le decía que no había hecho lo suficiente. La presión del inminente desafío lo llevó a pensar que, tal vez, estaba a punto de atravesar un umbral que cambiaría su vida, pero también lo sumó en un abismo de dudas. Cada fallo disminuía su confianza. Sin embargo, el diálogo constante con Michel ayudaba a salir a flote. Recuerda, las dificultades son oportunidades encubiertas, le había dicho en una de sus tantas sesiones. Cada frase del mentor resonaba como un mantra, pero la verdad era que las palabras no podían borrar las horas de desasosiego. La noche anterior a la competencia, Miguel se sentó frente a un espejo, cuestionando su propia imagen. ¿Quién era el hombre reflejado en el cristal?
No solo un mecánico, sino un guerrero que había enfrentado sus miedos y se estaba preparando para un combate interno. Con cada respiración, se preguntó si iba a ser capaz de darlo todo. Su mente comenzó a formar un plan, se enfocaría en la técnica que había trabajado arduamente. Cada movimiento, cada segundo, eran las variantes del juego, y para eso había entrenado, pero la pregunta persistente seguía, y si fallaba, el día del evento llegó, y la atmósfera estaba cargada de tensión. Miguel sintió cómo su estómago se revolvía mientras observaba a otros competidores. Las miradas indiferentes de aquellos que lo habían subestimado anclaban su determinación. Eran momentos previos al acto, pero ahí, entre los bultos de metal y el aroma del combustible, halló un lugar donde su voz interior se tornaba en grito: iré con todo. Al momento de arrancar su primer motor, sintió una mezcla de adrenalina y miedo abrirse paso en su cuerpo. La primera prueba era un ejercicio de ensamblaje. El tiempo corría, y mientras sus manos se movían con precisión casi mecánica, su mente recordaba la práctica, el sacrificio, la dedicación. Las horas de entrenamiento fluían en cada giro de la herramienta. Sin embargo, cuando llegó a la etapa crucial de ajuste final, un error de cálculo lo hizo frenar. Sus latidos retumbaban en sus oídos como un tambor, el pensamiento de su competencia lo asfixiaba. No puedo dejar que esto me detenga, se decía, mientras enfrentaba la tentación de rendirse. La voz de Michel resonó en su mente, empujándolo a seguir adelante. Esto no era solo una competición, era el reflejo de su transformación. Superar el error le costó más que solo tiempo, enfrentaba el miedo de decepcionarse a sí mismo. Con determinación, se recuperó, reorganizando sus pensamientos y reenfocando su energía. Pero cuando terminó su parte, el eco de la multitud se tornó un murmullo distante. Todo lo que importaba ahora era culminar en la línea de meta y reconectar su esfuerzo con el propósito que había descubierto. Al final de la ronda, una mezcla de orgullo y añoranza emergió. Había mucho más en juego que solo un triunfo personal. La esencia del desafío estaba en cómo había caminado ese sendero de transformación. Y mientras escuchaba los gritos de sus competidores, una idea poderosa le recorrió la mente: no importaba el resultado, su futuro ya no dependía de la validación de los demás, sino de la confianza que había cultivado en él mismo. Fue entonces, en medio del bullicio, que escuchó su nombre seguido de un impresionante reconocimiento: había llegado a la final. El mundo parecía congelarse mientras su corazón latía con fuerza y su mente revivía las palabras de Michel. Pero el siguiente reto estaba ahí, acechando en la distancia. Era un enfrentamiento directo con su autocrítica, esa sombra que siempre había deseado evitar. Miguel se percató de que la verdadera competición no era contra otros mecánicos, sino la lucha constante con sí mismo. Mientras se preparaba para la siguiente fase, la pregunta que lo acompañaba se tornó aún más urgente: ¿sería capaz de enfrentarse a su mayor temor, ese deseo de ser reconocido sin dejar que las dudas lo consumieran? Una nueva revelación se gestaba en su mente. Miguel sabía que el próximo desafío sería más que técnico, sería un viaje hacia su propio ser. La adrenalina que aún recorría el cuerpo de Miguel lo hizo sentir vivo y a la vez expuesto. Sabía que el momento que tenía frente a sí mismo sería un hito en su vida. Las voces del jurado resonaban como un eco lejano, mientras él se adentraba en sus pensamientos. Era el momento de ejecutar el plan que había afinado durante semanas, pero las dudas amenazaban su energía. Tenía que recordar sus logros. Los errores del pasado no tenían poder sobre él si decidía transformarlos en lecciones. El taller se había convertido en su santuario de aprendizaje, cada herramienta un reflejo de sus victorias y fracasos acumulados. Miguel cerró los ojos por un instante, respirando profundamente. Imaginó de nuevo cada tarde agotadora, cada motor rescatado, cada consejo de Michel. Se sintió más que un mecánico, era un creador, un innovador dispuesto a arriesgarse en el campo de batalla de la mecánica. Esta vez, sin la carga de su inseguridad,
sino con la voluntad de demostrar no solo su capacidad técnica, sino su capacidad de resiliencia. Al instante, su mente se centró en los pasos a seguir. La final era un desafío de tiempo y precisión, y cada segundo contaba. Pero no quería ser solo otro competidor entre muchos, quería dejar su marca. Repasó el diseño en su mente, el ensamblaje sería clave. Había optado por un sistema de amortiguación que podría maximizar la eficiencia del motor y sabía que requeriría de creatividad y técnica. La presión de su propia ambición lo obligó a entrar en un estado casi meditativo. Su pasión debía manifestarse a través de su trabajo. El silbido del cronómetro le recordó que debía actuar. Miguel se lanzó a la prueba con una mezcla de fervor y concentración. Sus manos, confiadas y decididas, comenzaron a trabajar de inmediato. El tiempo se escurrió entre sus dedos mientras soldaba, montaba y ajustaba piezas sin pensar en nada más. La ansiedad se desvaneció como un espejismo. Solo existía él, su motor y el propósito de superar sus límites. Sin embargo, en la recta final del ensamblaje, un nuevo obstáculo apareció. Un componente no encajaba como debía. Su corazón dio un vuelco. La impotencia y el miedo a volver a fallar comenzaron a infiltrarse en su mente. Mentiría si dijera que no lo consideró como una derrota anticipada. En ese momento, recordó la última conversación con Michelle, donde él había enfatizado el valor de aceptar la imperfección. A veces, el mayor avance viene de la confrontación con lo inesperado. Sin pensarlo dos veces, detuvo su trabajo y se sentó en silencio. Examinó el problema desde diferentes ángulos, dejándose llevar por la lógica y la emocionalidad de su revelación. Era la primera vez que una pieza desafiante se convertía en su aliada. Al desarmar el mecanismo y ajustar sus expectativas, comprendió que cada desvío en la planificación era simplemente parte de la travesía. La clave era adaptarse y seguir adelante. Miguel volvió a colocar el componente en su lugar, esta vez con una nueva estrategia. La inercia del miedo desapareció y dejó espacio para la curiosidad. La conexión entre la técnica y su visión se hizo palpable. Con cada paso, su confianza creció, convirtiendo una crisis en un descubrimiento interno. Terminado el ensamblaje, un soplo de aire fresco invadió su mente. Lo había logrado, no solo en el sentido técnico, sino en su búsqueda personal. Con el motor finalmente funcionando a la perfección, supo que este triunfo iba más allá de la competición. Se enfrentaba a los ecos de su inseguridad y había hallado la forma de dejarlos atrás. Pero mientras se preparaba para el último desafío, una sensación inquietante comenzó a invadirlo. ¿Qué sucedería si lo que había logrado hasta ahora no bastaba? ¿Podría su nuevo enfoque sostenerse frente a un juicio crítico? El verdadero reto todavía estaba por venir, y con cada latido de su corazón, Miguel sintió que el momento de la verdad se acercaba. El hasta ahora conocido sobre sí mismo comenzaba a desvanecerse, abriéndose a un futuro incierto. ¿Podría ser esta nueva versión de sí mismo lo que realmente deseaba ser? La próxima ronda no solo definiría su éxito técnico, definiría quién era él en esencia. El murmullo del auditorio resonó a su alrededor mientras Miguel avanzaba al centro del escenario. Las miradas de los jueces se centraron en él, una mezcla de expectativa y juicio. Sin embargo, en su interior, un fuego se avivó. Había trascendido el miedo, y lo que antes era un lastre se había convertido en su motor. Con el motor frente a sí, comenzó a explicar su diseño. Sus palabras fluían con confianza, cada componente, una historia de ingenio, cada ajuste, un testimonio de superación. A medida que se adentraba en los detalles técnicos, Miguel notó que, poco a poco, su nerviosismo se disipaba. Esta era su oportunidad para demostrar no solo su habilidad mecánica, sino su capacidad para enfrentar lo desconocido. El jurado, no ajeno a su entusiasmo, le hacía preguntas incisivas. En lugar de sentir presiones, cada interrogante lo impulsaba a profundizar su narrativa. Sintió como cada respuesta lo conectaba más con su verdadero yo,
un inesperado estado de flow que lo llevó a expresar su pasión por la mecánica de una manera totalmente nueva. Se dio cuenta de que allí, en ese escenario, no se trataba solo de ganar una competencia, era la reafirmación de su identidad. Sin embargo, a medida que avanzaba, una voz interior comenzó a susurrarle otra preocupación. ¿Es este el camino que realmente deseas? Cuestionó una parte de él. La duda no era como las anteriores, era más perspicaz, insistente. Miguel sabía que el éxito podía traer consigo presiones y expectativas aún mayores. ¿Qué pasaría si después del aplauso, las inseguridades volvían? Aún no había encontrado la manera de vivir con esa incertidumbre, determinó que, independientemente del resultado final, debía reconocer que este proceso había sido una forma de redescubrimiento. Había aprendido a adaptarse, a reflexionar y a crear bajo presión, cualidades que no solo le servirían en la mecánica, sino en la vida misma. Esa revelación fue casi tan transformadora como su trabajo. La presentación llegó a su clímax, el jurado otorgaba sus puntuaciones y Miguel sintió una oleada de emociones. Sin embargo, no era miedo ni ansiedad. Era un empoderamiento. En ese instante, todas sus experiencias lo habían preparado para este desafío final. Al mirar a su alrededor, vio el taller que había sido su refugio y su campo de guerra, y se dio cuenta de que cada paso de su camino lo había llevado a ese momento de claridad. Cuando los jueces comenzaron a deliberar, el silencio se hizo palpable. Miguel aprovechó la pausa para reflexionar sobre sus decisiones pasadas. La imagen del joven que se refugiaba en la inseguridad desaparecía. La nueva versión de sí mismo estaba dispuesta no solo a enfrentarse al juicio, sino a aceptarse plenamente. De repente, una voz interrumpió sus pensamientos. El ganador es la sala contenía la respiración y el corazón de Miguel latía con fuerza. Ahora, en ese clímax, se enfrentaba a su mayor desafío, recibir el resultado no como un final, sino como una continuación de su crecimiento. Finalmente, el veredicto de los jueces resonó en el aire. Se sentía como si estuviera en el umbral de una nueva vida, pero al mismo tiempo, un miedo anidaba en su pecho, el futuro era incierto, y la revelación de su verdadero potencial apenas comenzaba. Mientras el jurado anunció el nombre del vencedor, Miguel se dio cuenta de que, independientemente del resultado, el verdadero viaje apenas iniciaba. Su mente comenzaba a formular nuevos planes. ¿Acaso el taller no podría convertirse en un espacio para compartir su experiencia y ayudar a otros a encontrar su voz? Era una idea que empezaba a tomar forma en su cabeza, y con ella, una nueva misión personal, con su nombre resonando en el aire, un nuevo capítulo se abría ante él. ¿Sería capaz de transformar su historia en una plataforma de aprendizaje y crecimiento para otros, o sucumbiría a las viejas sombras de la duda? El futuro aguardaba, lleno de posibilidades, mientras Miguel se preparaba para abrazar lo que vendría. Miguel respiró hondo, las palabras del jurado aún resonaban en sus oídos. Aunque su nombre hubo sido proclamado como el vencedor, su mente giraba a 1000 por hora, enfocándose en las implicaciones de ese triunfo. En su interior, un nuevo impulso se había encendido, una chispa que vislumbraba algo más grande. No solo quería ser un mecánico laureado, aspiraba a ser mentor, un faro de esperanza para quienes, como él, alguna vez se sintieron perdidos. Las primeras semanas tras el evento fueron un torbellino de emociones. La euforia del reconocimiento pronto dio paso a una nueva incertidumbre. ¿Cómo podía llevar su idea a la realidad? El taller que había creado con sudor y dedicación ahora se convertía en receptáculo de su próximo desafío, transformarlo en un espacio que no solo se centrara en la mecánica, sino en el desarrollo del individuo. La idea estaba clara, pero comenzar era un monstruo diferente. Cada día, Miguel se encontraba preguntándose si realmente tenía las habilidades necesarias para asumir este rol. La autoduda se asomaba, como un eco familiar que siempre buscaba desestabilizarlo. Esa voz insistente de su antigua inseguridad lo instaba a retroceder, a seguir el camino seguro. Sin embargo,
Cada vez que bromeaba con sus viejos compañeros de trabajo sobre este nuevo proyecto, una luz brillaba en su interior. El rostro de cada uno, lleno de admiración, le decía que quizás lo estaba haciendo bien. Decidido a avanzar, Miguel comenzó a delinear un plan. El taller sería un lugar de encuentro donde las lecciones mecánicas se entrelazaran con el descubrimiento personal. Su primer paso fue crear un pequeño grupo de trabajo. Convocó a jóvenes de la comunidad que, como él, necesitaban un espacio donde aprender y crecer. Pero se enfrentaba a su primer dilema: ¿podía realmente enseñar a otros cuando a menudo todavía se sentía como un aprendiz? Las reuniones se llevaron a cabo los fines de semana. Dentro del taller, el sonido del metal golpeando el yunque y los olores de aceite de motor evocaban recuerdos de su propia juventud. Mientras sus pupilos comenzaban a familiarizarse con las herramientas, él notaba que su confianza crecía. En las sesiones de trabajo, no solo transmitía conocimientos técnicos, introducía principios sobre la resiliencia y la importancia de aprender de los fracasos. Anécdotas de sus propias caídas y levantadas resonaban en cada rincón del taller, sirviendo de lecciones vivas. Sin embargo, a medida que el grupo fue adquiriendo destreza, una nueva preocupación surgió en su mente. Muchos de ellos enfrentaban sus propias luchas, pero se sintieron motivados por el entorno. ¿Cómo podría Miguel ayudar a cada uno de ellos sin sacrificar su propio camino en el proceso? Esta pregunta lo asaltó con frecuencia, provocándole desasosiego. La idea de ser un mentor había traído consigo un peso muy real. La carga de responsabilidad, que originalmente era emocionante, comenzaba a convertirse en un desafío emocional. Una tarde, mientras limpiaba el taller después de una sesión, un joven del grupo se le acercó. Con voz temblorosa, le confesó que había estado considerando abandonar el proyecto por dudas sobre su propia capacidad. La vulnerabilidad del chico resonó en Miguel, que empezó a recordar su propio viaje de desesperación. En ese instante, decidió que sería crucial no solo compartir conocimientos, sino también ser un pilar emocional para sus pupilos. Las semanas siguientes se convirtieron en un ciclo de crecimiento tanto profesional como personal. Miguel empezaba a ver el taller como un segundo hogar, un espacio donde los desafíos podían convertirse en oportunidades para todos. Pero no podía evitar preguntarse, ¿cuánto tiempo podría sostener esta dualidad en su vida? Las tensiones se multiplicaban, estirando su tiempo y energía. El día de la próxima reunión llegó y, al entrar al taller, sintió una mezcla de anticipación y ansiedad. Mientras se preparaba para guiar a otros, una sensación de incertidumbre lo envolvía. ¿Estaba tomando la decisión correcta al confiar en esta nueva misión? Al mirar hacia su grupo, una fuerza interna le recordó que lo más crítico era dar lo mejor de sí mismo. Pero, ¿podría realmente ser el líder que todos esperaban? Mientras las luces se atenuaban y las herramientas comenzaban a moverse, Miguel enfrentó de nuevo su mayor miedo. Lo que una vez había sido un refugio personal se convertía, inevitablemente, en una vitrina de sus propias dudas camufladas. Sin embargo, hay momentos en que uno se enfrenta a la versión más cruda de uno mismo. ¿Sería capaz de equilibrar sus propias inseguridades mientras guiaba a otros en su camino de autodescubrimiento? Mientras el taller cobraba vida, esta pregunta no era solo una preocupación, era el último desafío que necesitaba vencer. Miguel respiró hondo cuando se encontró ante la última pieza del rompecabezas de su vida. En ese momento de transición, comprendió que el reto inicial había sido solo un catalizador para algo mucho más grande. Los 30 días de competencia y aprendizaje lo habían llevado a un punto de inflexión, transformando su lucha personal en una historia de superación y resiliencia. El taller, que alguna vez había sido un lugar de desesperanza, ahora era un espacio de inspiración, lleno de jóvenes dispuestos a seguir sus pasos. Él no solo había alcanzado una victoria técnica, había conquistado su miedo más profundo, el miedo a ser reconocido. La multitud que lo observaba lo había aclamado como el ganador, pero el verdadero triunfo estaba en cómo había crecido más allá del papel de un mecánico.
Miguel se convirtió en un referente en su comunidad, un mentor que entendía que el camino hacia el éxito no solo descansaba en la habilidad técnica, sino también en el desarrollo emocional. A través de su experiencia, se había dado cuenta de que todos lidiaban con inseguridades, y que compartir esas batallas era el primer paso para liberarse de ellas. A medida que su taller se convertía en un punto de encuentro para aspirantes a mecánicos, Miguel comenzó a diseñar un programa que combinaba la mecánica con talleres de autoconfianza y trabajo en equipo. Cada semana, reunía a su grupo y no solo les enseñaba cómo usar las herramientas, sino también cómo abrazar sus miedos. Al compartir sus historias, se estableció un vínculo genuino entre él y sus alumnos, que desmanteló las barreras de la duda y los llevó a creer en sus propias capacidades. Una tarde, durante una de sus sesiones, un joven se acercó a él con lágrimas en los ojos. «Nunca pensé que podría hacer algo así», confesó, sosteniendo orgullosamente una pieza del motor que había reparado. Miguel sintió en su pecho la calidez del reconocimiento. Sabía que ese era el verdadero premio, más allá de trofeos o medallas. Había sembrado confianza en el corazón de cada uno de sus estudiantes, y a través de ellos, empezaba a visualizar un legado. El mayor cambio, sin embargo, ocurrió dentro de él. Miguel había construido una sólida confianza, no solo en sus habilidades mecánicas, sino en su capacidad de inspirar a otros. El eco de la voz que alguna vez lo limitó, la que constantemente le decía que no era suficiente, ahora sonaba tenue y distante. Había dado un salto de fe hacia su autodescubrimiento, y el reconocimiento externo nada tenía que ver con el hacia donde quería llevar su vida. Con cada cliente que llegaba a su taller y cada alumno que aprendía de él, Miguel comenzó a comprender que su viaje no terminaba ahí, al contrario, apenas empezaba. La mecánica ya no era solo un trabajo o un medio de vida, sino un vehículo para el cambio. Se propuso organizar jornadas de puertas abiertas donde otros mecánicos pudieran compartir su experiencia, creando así una red de apoyo. La comunidad comenzó a verlo no solo como un mecánico, sino como un líder, un símbolo de que se puede cambiar el propio destino a través del esfuerzo y la dedicación. Miguel no solo había recuperado su taller, sino que había rescatado su identidad. A partir de las cenizas de sus dudas surgió un hombre decidido a transformar el entorno que había vivido. Un día, mirando el motor que una vez fue un símbolo de sus fracasos, sintió que ahora era un reflejo de su éxito. Miguel sonrió, y en ese instante entendió que su verdadero triunfo era su capacidad para contribuir al crecimiento de otros, creando un espacio donde la inseguridad no tenía cabida. Al cerrar el taller esa noche, pensó en todos los desafíos que había superado y en aquellos que aún estaban por llegar. Pero ahora, no temía las dificultades, estaba preparado para enfrentarlas con la misma determinación que lo había llevado aquí. Su historia no solo era un relato de superación personal, sino una invitación abierta para todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles. Era el momento de la verdadera conexión. Quería hacer un llamado: no tengas miedo de abrir tu taller, tu corazón y tu mente al mundo. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar no solo tu destino, sino también el de quienes te rodean. El camino ahora parecía claro. Miguel había encontrado su propósito y estaba listo para seguir avanzando, un paso a la vez. Ahora, si deseas formar parte de más historias impactantes como la de Miguel, suscríbete inmediatamente al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tu reacción y teorías sobre este increíble final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta.